Bienvenidos a la sexta y última clase del seminario. En esta clase vamos a tratar sobre cogeneración de energía. La cogeneración de energía significa producir simultáneamente dos o más tipos de energía, lo que normalmente es electricidad y calor, aunque también puede ser energía mecánica y calor o frío, o acompañada de cualquier energía térmica. Lo que implica esto es un cambio en el concepto, implica que es una especie de generación distribuida, ya que genera la electricidad cercano al punto de consumo, casi dentro de la fábrica suele ser esto. Lo que cambia el paradigma respecto de lo que es una generación eléctrica en una central eléctrica a cientos de kilómetros del punto de consumo. La cogeneración de energía tiene una gran eficiencia. Vemos que en las imágenes, por ejemplo, tenemos dos casos. Uno para necesitar consumir 43% de energía de calor y 44% de electricidad. En el primer caso se consume 158% de combustible y en el segundo caso se consume 100% de combustible. En el primer caso estamos trabajando en un caso convencional donde consumimos energía eléctrica por un lado y consumimos energía térmica por el otro, con una eficiencia aproximadamente un 90% de una caldera, y en el segundo donde obtenemos de un 100% del combustible un 87% de eficiencia, lo cual es muy superior a lo que solemos tener en plantas térmicas, donde la eficiencia ronda entre un 30 a un 50%. Según el tipo de fluido de calor o frío que necesite una fábrica, puede precisar vapor, agua caliente, fluidos térmicos, gases calientes o aire caliente, aire frío y agua u otro fluido frío o caliente, podría ser. Dentro de cada fluido hay que considerar los parámetros de utilización del mismo, por ejemplo, en vapor su nivel o niveles de presión y temperatura de utilización, en agua caliente o fría su temperatura, en aire o gases la temperatura de utilización. Vemos en la tabla una combinación de estos parámetros que hay que observar, ya que el vapor puede ser en baja presión, media o alta presión. También el agua caliente puede ser en alta o baja presión. Vemos las distintas temperaturas. El fluido térmico puede rondar de los 200 a los 300 grados. El agua fría puede ser agua de 5 a 15 o agua por debajo de los 5 grados. Lo mismo que el amoníaco y el aire frío y los gases o el aire caliente. Es importante saber bien en qué parámetros nos estamos manejando, ya que para la elección de una correcta tecnología de cogeneración necesitamos saber el servicio que va a ser brindado para la parte térmica. Los principales ciclos se definen en función de los equipos primarios que estos los componen. Además, están formados por equipos auxiliares y secundarios, como ser motores que bombean agua para la caldera, comprimen gas para las turbinas, refrigeran aceite o mismo los alternadores. Lo que importa para saber los tipos de ciclos son estas principales clasificaciones que se basan en los equipos primarios. Tenemos 5 principales, que son los motores de gas en ciclo simple sirven en general para secado o acoplados a una caldera. Las turbinas de gas en ciclo simple, que también sirven para secado o con una caldera. Las calderas con turbina de vapor, ciclo combinado con turbina de gas. Y por último, los ciclos combinados de motores. A continuación vamos a ver en detalle cada uno de estos tipos de equipos primarios. La cogeneración con motor alternativo de gas o fuel oil utilizan gas, gasóleo o fuel oil como combustible. En general se basan en la producción de vapor a baja presión, como podemos ver en la imagen, hasta 10 bares, aceite térmico y el aprovechamiento de agua del circuito de refrigeración de alta temperatura del motor. En el diagrama podemos ver todo esto claramente. Son también adecuados para la producción de frío por absorción,
viene a través del vapor generado con los gases en máquinas de doble efecto o utilizando directamente el calor del agua de refrigeración en máquinas de simple efecto. Son recomendables para potencias bajas hasta 15 MW, lo cual nos concentra este tipo de cogeneración en un rubro específico que tenga no tan altos consumos energéticos, pero si no, bueno, vamos a ver también más adelante que el, la elección del tipo de cogeneración puede ser también una elección económica y no de la necesidad de buscar generar absolutamente toda la energía, sino que podemos generar la necesidad justa y óptima que el cálculo económico nos brinda. De este gráfico podemos ver que del 100% del combustible, un 3% se da en pérdidas en el alternador, con lo cual es por el motor, por la generación eléctrica. Un 42% se va en electricidad, un 21% lo podemos aprovechar como vapor, un 14% como agua caliente a alta temperatura, un 8% como agua caliente de baja temperatura, y luego el resto se va por pérdidas en la chimenea o pérdidas de conducción entre la caldera y los conductos. Para el caso de las turbinas de gas, en las plantas se quema gas como combustible en un turbogenerador. Parte de la energía se transforma en energía mecánica, que con la ayuda de un alternador se transformará en energía eléctrica. El rendimiento eléctrico suele rondar aproximadamente un 30%, pero presenta la ventaja de que permiten una fácil recuperación del calor que se encuentra concentrado prácticamente en la totalidad de los gases de escape, que están alrededor de los 500 grados centígrados. Estos gases sirven para la producción de vapor en una caldera de recuperación. Cuando se presenta en un ciclo simple, el sistema consta de una turbina de gas y una caldera de recuperación, generando vapor directamente a la presión de utilización en la planta del proceso asociado para la cogeneración. Su aplicación es adecuada cuando las necesidades de vapor son importantes, que son mayores a 10 toneladas hora, situación que se encuentra fácilmente en numerosas industrias como es la alimenticia, la química o la papelera. Lo que tienen estas plantas es que son de gran fiabilidad y son económicamente rentables cuando tienen un gran tamaño y se usan una gran cantidad de horas. Si la demanda de vapor o de calor en forma general es mayor que la que puede proporcionar los gases de escape, puede producirse una cantidad adicional con un quemador postcombustión, introduciéndolo en la caldera que vemos, así como vemos en el gráfico que nos muestra a continuación. Además, existe otra forma, si la planta no necesita calor, pero necesita gases calientes para el secado de algún proceso, se pueden utilizar directamente o a través de un intercambiador de calor los gases que escapan de la turbina de gas. Como dijimos en la filmina anterior, del 100% del combustible, en general un 33% se va en electricidad, un 2% se va en el alternador para generar electricidad. La producción de calor es aproximadamente un 50%, con lo cual nos da una eficiencia global de un 83%. Vemos que si no utilizamos estos gases estaríamos tirando un 50% de energía directamente a la atmósfera, y el resto del 12% se va entre pérdidas de la chimenea y pérdidas en los conductos de la caldera. En los sistemas con cogeneración con turbina de vapor, la energía mecánica se produce por la expansión del vapor de alta presión procedente de una caldera convencional. El uso de este ciclo fue los primeros en utilizarse para cogeneración, y actualmente su aplicación ha quedado prácticamente limitada como complemento para ciclos combinados, donde se tienen dos turbinas de gas y luego detrás una turbina de vapor que utiliza los gases residuales para quemar a través de un calentar a través de un intercambiador de calor el agua, producir el vapor y utilizar una turbina de vapor. O en instalaciones que utilizan combustibles residuales como biomasa y residuos. De la imagen podemos ver que estos sirven cuando se necesita vapor a alta presión
se puede tener la caldera que va a ir a la fábrica directamente, puede ir electricidad que va desde la turbina de vapor, o desde la caldera directamente puede ir, se toma parte para la turbina de vapor y parte para la fábrica que utilice este vapor. Acá vemos el caso cuando se junta la cogeneración de turbina de gas y turbina de vapor. Del 100% del combustible, un 33 a 35% se va para la electricidad que genera la turbina de gas. De un 7 a un 10 llega la turbina de vapor, con lo cual llegamos a una eficiencia de un 35, casi que apenas por debajo del 50%, y un 45% para la producción de calor. El resto se va como pérdidas entre chimenea y, al igual que vimos en el resto de las generaciones, en el alternador o los conductos de la caldera. En este caso vemos una cogeneración en ciclo combinado con motor alternativo. El calor contenido en los gases de escape del motor se recupera en una caldera de recuperación, como muestra la imagen, produciendo vapor que es utilizado en la turbina de vapor para producir más energía eléctrica o mecánica. El circuito de refrigeración, que a alta temperatura del motor se recupera en intercambiadores, y el calor recuperado se utiliza directamente en la industria asociada a la planta de cogeneración. El rendimiento eléctrico en esta planta es alto, mientras que el térmico disminuye considerablemente. Es interesante para plantas con bajas demandas de calor. Y avanzando un poco para ampliar las posibilidades que tiene la cogeneración, tenemos la trigeneración, que suele referirse a la generación simultánea de tres tipos de energía: energía eléctrica, energía térmica en forma de calor, puede ser agua o vapor, y energía térmica en formato de frío, transformado posteriormente transformando parte del agua caliente sobrecalentada o vapor en agua fría, utilizando equipos que funcionan con la tecnología de absorción. Puede ser de amoníaco o bromuro de litio, que tienen un ciclo térmico sencillo pero bastante ingenioso. La trigeneración permite a la cogeneración, que inicialmente no era económicamente viable en centros que no consuman calor, acceder a centros que precisen frío que se produzca con electricidad. Esto es el caso de la industria alimenticia, donde se necesita mucha electricidad para equipos de frío. Ahí puede entrar la trigeneración, o como puede ser en equipos locales como hospitales, escuelas, centros comerciales, que tienen necesidades estacionales. Cuando en el verano necesitan calor y en el invierno necesitan frío, pueden acceder a la tecnología de cogeneración a través de la trigeneración, brindándole estos servicios que se acoplan a las necesidades del momento. Fundamental es comprender el tema del rendimiento. El rendimiento eléctrico, en este caso, es el cociente entre la energía eléctrica generada por la planta y la energía aportada por el combustible. Para calcular este dato es necesario convertir la cantidad de combustible en energía, para lo cual hay que multiplicar la masa o el volumen de combustible por el poder calorífico inferior de este. Es muy importante que muchas veces se muestre el poder calorífico superior e inferior. El que utilizamos para calcular el rendimiento es el poder calorífico inferior. En esa fórmula vemos que el rendimiento eléctrico es igual a la energía eléctrica generada dividido el combustible consumido por la planta. Ambos deben estar en la misma unidad, que en este caso son kilowatt-hora. Junto con el rendimiento eléctrico podemos calcular el rendimiento eléctrico global, donde tenemos que sumar a la energía eléctrica generada el calor útil producido, y a su vez lo dividimos por el combustible utilizado. En las plantas con generación se define además el rendimiento eléctrico equivalente según la fórmula que tiene la electricidad generada dividido el calor aportado menos el calor producido dividido 0.9. Ahí vemos que el calor producido dividido 0.9 es el combustible para generar el calor utilizado, y el 0,9 se debe a que se asume que el rendimiento térmico de una caldera en la que se produjera el calor útil es del 90%. Bueno, yendo a entender cuáles son las industrias idóneas para la cogeneración, puesto que es una forma muy eficiente de generación, su mayor rentabilidad se da en los sectores intensivos en energía.
Este es el caso del sector químico, papel, derivados de madera, cerámicos, textiles y alimentarios. Otra ventaja importante de la implementación de cogeneración es la mejora en la fiabilidad del suministro, ya que tenemos en la puerta de la fábrica, la puerta del punto donde vayamos a consumirla, ambas generaciones de suministros. Como toda instalación eficiente es más cara que una instalación convencional, el tiempo de funcionamiento influirá también en su rentabilidad. Es decir, las industrias idóneas para instalar plantas de cogeneración son aquellas con gran consumo térmico y muchas horas de funcionamiento. Este es el caso de fábricas de papel y químicas. Para hilar un poco más fino y entender la relación de qué planta, qué tipo de generación va con qué tipo de industria, se pueden además, primero se pueden definir tres estrategias. Una es la paridad térmica, generar la misma energía de demanda térmica que necesitamos. Otra es la paridad eléctrica, generar la misma demanda eléctrica que la que necesitamos. Y una tercera que es la paridad económica, donde buscamos optimizar el proyecto. Si tenemos una paridad térmica y tenemos mayor consumo, mayor generación eléctrica que la consumimos, podemos verterla en la red, lo cual no es un problema. En cambio, si producimos más electricidad, más energía térmica que la necesitamos, la energía térmica no la podemos vender en ninguna red, lo cual va a terminar siendo desperdiciada. Para esto es necesario conocer la relación entre energía eléctrica versus energía térmica consumida, y tenemos en esta tabla, vemos algunos casos donde figuran los coeficientes. Vemos que la cerámica consume fuertemente energía térmica, ya que su valor es muy inferior a 1. La industria papelera tiene un 0,23 de relación entre energía eléctrica y térmica. La textil consume más energía más eléctrica que la de papel, pero sigue consumiendo más energía térmica que eléctrica. Así es que podemos ver que en los hospitales presentamos una paridad y en los hoteles y universidades presentamos un mayor consumo eh, de energía eléctrica que en los hospitales, pero igualmente esta relación sigue siendo más alta la energía térmica consumida que la energía eléctrica, ya que este parámetro es inferior a 1. Por último, por el lado de la determinación del tipo de cogeneración, así como vimos los distintos tipos de configuraciones que existen para los motores y generadores con calderas, la tabla muestra que la energía eléctrica generada debido a la energía térmica generada, lo recomendable para una turbina de vapor es que se encuentre en un 0,08 a un 0,26, para la turbina de gas de 0,48 a 0,77, en un ciclo combinado de 0,6 a 1,09, y un motor de combustión interna son de los más versátiles que podemos ver en esta gama y nos lleva de 0,4 a 1.